nuestra identidad se va conformando conforme a nosotros nos la vamos relatando, ¿no? Conforme vamos diciendo, sí, esto fue lo que me pasó y esto es lo que puedo decir que es parte de mi vida y ese relato es lo que nos constituye. Al final del día, somos también las historias que nos creemos y cómo vemos la vida es justo como la vamos narrando y por lo tanto es como se sedimenta en nuestra memoria y en nuestra identidad. Sin embargo, tengo la duda, por ejemplo, todo esto cómo se conecta ahora que vivimos como nuestra identidad personal y la identidad digital. Realmente, ¿qué implica ser yo? Digo, y en esta posición, pues, uno tiende mucho a ver cosas más allá de la materialidad, desde la espiritualidad, los pensamientos, las reflexiones, etcétera. Y sin embargo, y que es lo complicado justamente de este tema en específico de hoy, es que hoy en día ya no podemos separar nuestros diferentes pensamientos, reflexiones y acciones de la tecnología. Hay personas incluso que tienen perfiles, entre comillas, falsos para poder estar atacando y opinando y mandando odio a personas. ¿En quién nos convierte eso? ¿Realmente eso está lejos de nuestra identidad o en el fondo sí somos eso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy muy contenta porque en el estudio de Futuro My Love me acompaña una pensadora brillante. Hace poco tuve oportunidad de estar en un festival, en el de Figma, en la Ciudad de México, y ella dio una conferencia y me pareció verdaderamente increíble el material y todo el potencial que tiene y todo lo que nos hace pensar respecto de nosotras mismas, de nosotros mismos, de lo que es nuestra propia identidad. Ella se ha concentrado justamente en trabajar lo que es la identidad digital, la identidad virtual, nuestra identidad como personas, pero no solamente a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías, sino entrecruzada con el pensamiento crítico y la filosofía. Así es que me encanta que hoy podemos brindar a ustedes un punto de vista muy particular de esta pensadora emergente, filósofa que está haciendo su maestría y su tesis y toda su investigación en torno a las identidades digitales. Quédense en este episodio porque les va a encantar escuchar a Rinette Riande. Rinette, qué gusto de tenerte aquí. Hola Margarita, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy encantada. Sí, pues no sé, estoy muy emocionada por hablar contigo porque la última vez que pudimos cruzar algunas palabras fue súper interesante. Los insights que tú también tenías sobre estos temas me hacen a mí misma reflexionar y espero que sea algo que también se quede con el público. Sí, yo también confío que sí. Me parece que esta parte de estar pensando en nuestra identidad personal, yo creo que pocas veces lo hacemos con seriedad. Creo que la mayor parte del tiempo, pues vivimos nuestra historia, vivimos incluso influenciadas en nuestra construcción identitaria por otras personas y antes, pues bueno, por nuestra familia y todo eso y todo lo que traemos cargando de nuestros linajes de alguna manera, pero resulta que hoy también tenemos una identidad digital, una identidad que se construye con lo que publicamos, lo que no publicamos, donde damos like, pero esa identidad también está mediada no solo por las redes y lo que publicamos, sino por algoritmos. Entonces tiene un nivel de complejidad que me parece increíble que estés trabajando este tema porque es muy complejo, es diverso, es amplísimo, así es que hoy creo que va a ser difícil que logremos abordar todos los temas. Estuvimos discutiendo por 2 o 3 horas la vez pasada que nos reunimos a tomar un café, Rinette y yo, y nos dimos cuenta que es inagotable. Así es que, Rinette, ¿qué es la identidad? Me gustaría empezar por lo esencial, ¿no? ¿Cómo la podemos comprender? ¿Tú cómo la miras?
Pues la identidad yo la miro como una co-construcción de nuestras relaciones con otras personas, con nuestro entorno, pero pues claro, hay muchísimas otras variantes, definiciones. Por ejemplo, en la filosofía clásica tenemos teorías como las de Locke o las de Hume, quienes nos dicen que la identidad es algo o bien que está en nuestra alma, en nuestra psique, y que eso es lo que nos conforma a nosotras como persona, o que bien es algo como una ilusión porque al final no somos conscientes todo el tiempo de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, cuando dormimos. Em, y pues bueno, estas teorías muy clásicas, ya un poco fuera de fechas, este, son retomadas muchas veces por la filosofía contemporánea, ¿no? Y en estas, pues, por ejemplo, hay quienes retoman la postura lockeana y dicen, bueno, es que sí hay una serie de relaciones psicológicas, en este caso estoy pensando en Parfit, en Shoemaker, etcétera, filósofos anglosajones que piensan que justamente nuestra identidad va más hacia lo que pensamos, ¿no? Y esas relaciones y cómo están continuamente conectadas. Entonces, bueno, ahí hay un problema y es que si llegamos a algún momento a estar justamente como en un estado no de vigilia, si estamos en como algo así, pues parece que se interrumpe, ¿no? Con esa continuidad psicológica y entonces ya no podemos decir que somos la misma persona. Pero pues bueno, hay teorías muchísimo más contemporáneas. Una de las que más me gusta es el narrativismo de Maria Schenkman, perdón, de Christine Korsgaard, una pensadora también, que nos dice que nuestra identidad se va conformando conforme a nosotros nos la vamos relatando, ¿no? Conforme vamos diciendo, ah, sí, esto fue lo que me pasó y esto es lo que puedo decir que es parte de mi vida y ese relato es lo que nos constituye, ¿no? Esto ya se aleja bastante más de una versión tan esencialista como las psicologistas y dicen, bueno, es más relacional, pero en mi caso voy un poco más allá y quizás más en consonancia con otras filósofas como Maria Schenkman, con su visión antropológica en la cual justamente nos pensamos a partir de una vida como de seres humanos y eso es lo que nos hace una identidad personal, ¿no? Em, y pues justo una relación con nosotros mismos, con nuestras actividades, con nuestros entornos, al final para poder nosotros acoplarnos y a la vez acoplar nuestro entorno y así pues tener una relación más homogénea entre lo que somos, lo que hacemos y donde vivimos, ¿no? Esto que dices del narrativismo me suena mucho como nosotras como, o nosotros como personas de alguna manera nos contamos nuestras propias historias y esas historias que vamos diciendo a los demás es como nuestro storytelling de vida, nos ayuda a encontrar nuestra propia identidad. Al final del día somos también las historias que nos creemos y cómo vemos la vida es justo como la vamos narrando y por lo tanto es como se sedimenta en nuestra memoria y en nuestra identidad. Sin embargo, tengo la duda, por ejemplo, todo esto cómo se conecta ahora que vivimos como nuestra identidad personal y la identidad digital. Porque yo recuerdo estudié comunicación y todo eso y de pronto veíamos, bueno, que tienes una identidad, digamos, personal, una identidad privada, una identidad, digamos, pública y otra es como que tu identidad publicada, ¿no? Porque una es tu vida privada, otra es tu vida pública y otra es tu vida en las redes sociales. Y ahora cada vez más vemos que nuestra vida se diversifica en las redes. No eres a lo mejor la misma persona en una plataforma tal vez digamos de Facebook. Tan solo usar Facebook ya habla de qué tipo de edad eres, de qué generación eres, de cuáles son los temas de los que hablas, o si usas Snapchat, o si usas Instagram, Signal, WhatsApp, X, Threads, en fin, entre otras. También eso habla, ¿no?, de nuestra identidad, Rinet, de alguna manera. Y somos distintas, decidimos postear una cosa, tenemos públicos diferentes y me decías que estás haciendo investigaciones y hay personas que, bueno, de hecho te sorprendieron los resultados, ¿no? De tus encuestas, digamos, para tus estudios.
Sí, de personas que justamente tajantemente decían, no, yo no soy mi perfil, yo no Ujú, soy la datificación de mi persona, yo no soy lo que comparto. En parte más bien es una expresión de lo que soy, ¿no? ujú. Y Qué como interesante. expresión, sí, justo como expresión de lo que somos, tendríamos que replantearnos, bueno, ¿y esto cómo se combina con nuestra responsabilidad y con nuestra identidad? Ujú. Ahora bien, lo que he estado pensando en estos pocos días que Sí, ya no nos hemos visto, sí, es que eso es una perspectiva muy desde la usuaria, desde la persona sí. que se está construyendo. Pero si volteamos a verlo del otro lado, si vemos Ujú. las personas que diseñan las plataformas y las personas que están invirtiendo para que tú te quedes en la plataforma porque pues esa es la forma en la que ganan dinero, ellos no te están concibiendo como una persona o no están diciendo, ah, sí, lo que esta persona postea es ella, sino más bien parece que están perfilándonos, están haciendo un análisis todo el tiempo de las diferentes interacciones que llevamos desde quedarnos 20 segundos viendo un post hasta pasar, scrollearlo sin prestarle atención para perfilar nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestras políticas incluso. Y eso parece contrastar mucho con cómo nosotros nos concibimos, ¿no? Porque al final del día estamos muy metides, muy metidas con lo que nosotras hacemos. O sea, yo creo que muchos de nosotros y en el público, pues quizás sí tienen alguna experiencia similar, eh, en la que decimos, bueno, es que yo soy esa canción o este género en específico me representa y esa es parte de mi identidad. Pero justamente, y digo, claro que puede ser parte de nuestra identidad porque al final nosotros lo estamos co-construyendo, pero también del otro lado parece que es más bien una cuestión de marketing, una cuestión digital ahí que te está llevando a asumir cosas quizás para un consumo, ¿no? Y lo cual pues también valdría la pena reflexionar y es básicamente lo que estoy tratando de indagar en estos momentos. Claro, porque hay que explorar. Sí. Cada menciona que la identidad es un temazo, ¿no? Muchas no sabemos quiénes somos o no se sabe quién eres hasta después de mucho tiempo y creo que siempre estamos en la búsqueda de construir nuestra identidad. Sí, precisamente es una de las cuestiones más complicadas, me parece, y también es algo por lo cual personalmente me llama la atención, porque uno justamente siempre está preguntando, oye, pero sí soy esto, ¿y qué tal si al Sí, final solamente es o algo que le conviene a alguien más, ¿no? Porque seamos honestas, la primera mitad de nuestra vida o la primera parte de nuestra vida, cuando somos niñes, cuando somos adolescentes y crecemos más bien rodeadas de expectativas, de lo que deberíamos hacer para nuestra edad, del sí, contenido que nos moldea y diciendo, bueno, es que sí, sí, esto me gusta y empezamos a formar esta identidad, ¿no? Sin embargo, ya cuando crecemos, justamente nos llevamos a preguntar, ¿y si soy eso o solamente lo estoy consumiendo? ¿Realmente qué implica ser yo? Digo, y en esta posición, pues uno tiende mucho a ver cosas más allá de la materialidad, desde la espiritualidad, los pensamientos, las reflexiones, etcétera. Y sin embargo, y que es lo complicado justamente de este tema en específico de hoy, es que hoy en día ya no podemos separar nuestros diferentes pensamientos, reflexiones y acciones de la tecnología. No es como que un día simplemente yo diga voy a dejar mi celular lejos y no voy exacto, a contestarle a nadie y la única forma en la que me van a contestar va a ser vía carta o incluso teléfono fijo, porque creo que ya casi nadie tiene teléfono fijo. exacto también, sí. Eh, entonces, pues, o sea, claramente esto no aplica a todas las personas. Hay personas que de plano van a decir, no, si me quieres contactar, ven a mi casa, me tocas el timbre y hablamos, que pues es muy dado, por ejemplo, en comunidades rurales, ¿no? Y no está mal, y la identidad sigue estando ahí, porque es una construcción con su ambiente, pero pensarla con la digitalidad implica tener presentes estos medios, tener presentes estas diferentes influencias y tener presente cómo es qué es aquello que retomamos para construir además un entorno a nuestro alrededor. Que Sí, sí.
Además, la identidad que mostramos casi siempre en las redes, pues es algo que queremos construir y con mucha frecuencia no muestra todo lo que somos y todas las acciones que desarrollamos durante el día. No muestra nuestros momentos más bajos, salvo que estemos a veces en una crisis. No muestra los momentos de tristeza o de gran esfuerzo, salvo que ya seas una influencer o un influencer que quiere estar mostrando en cada momento paso a paso de tu vida. Y de pronto, incluso por llevar a cabo, cuando llegan a ser influencers, la transmisión, la conexión con la audiencia y la construcción de su identidad, hacemos o hacen cosas muy arriesgadas. Tú has hablado también, y me llama la atención en ese sentido, Rinette, de la performatividad que logramos tener o que hacemos incluso para tener una presencia o para generar una identidad. Entonces, muchas veces incluso la imagen que mostramos no es la que realmente somos. Entonces, es como estar mediando y hay muchas tensiones en quiénes somos realmente y cómo nos mostramos. Esas tensiones no están exentas de la digitalidad, porque también la vivimos en la vida misma. Nosotras mismas estamos todavía en tensiones entre cómo nos definimos y cómo a veces acciones, discursos, palabras te redefinen, te consolidan, te proyectan, te dimensionan de una manera o de otra. Por eso creo que sí es bien importante cómo compartimos las cosas, cuándo los compartimos y para qué, y diseñar para qué público estamos de alguna manera compartiéndonos como en nuestra identidad. Muchas veces nos estamos compartiendo de maneras muy personales, sobre todo las mujeres, las niñas, debemos de tener cuidado en eso, cuando de pronto vienen los acosos, hostigamientos y violencias digitales. Incluso para las mujeres que son famosas y destacadas, la capacidad de recibir en tus perfiles y de arrojar odio y recibirlo, pues es difícil y afecta nuestra verdadera identidad cuando en realidad estamos hablando de personas a las que verdaderamente no conocemos y lo único que sabemos de su identidad es tal vez la imagen que tienen de perfil y muchas veces ni siquiera tienen una imagen que es real, ¿no? Entonces estamos ya también traslapando, haciendo unas meta-dualidades de nuestras identidades para poder hablar lo que sí estamos diciendo, pero que no me atrevo a decirlo con mi cara y lo digo tras bambalinas. ¿Qué pasa ahí con la identidad? Son identidades fragmentadas, eso no se reconoce como parte de tu identidad, esa narrativa de odio que estás mandando pero que te escondes para hacerlo o que mandas a otras personas a hacerlo, o hay personas incluso que tienen perfiles entre comillas falsos para poder estar atacando y opinando y mandando odio a personas. ¿En quién nos convierte eso? ¿Realmente eso está lejos de nuestra identidad o en el fondo sí somos eso? ¿Qué opinas, Rinette? Personalmente opino que sí somos eso. Somos eso. Que no importa que quienes hagan eso son eso. Sí. Quienes ven basura se están convirtiendo en eso. Sí, totalmente. Si tú estás accionando, incluso si las demás personas no pueden verte, claro, y tú, incluso si haces como que no eres tú sabes muy en el fondo, tienes tus recuerdos, tienes tus logins incluso, o sea, ya además de tu propia percepción, pues hay una percepción material que es justamente pues los IPs, los logins, etcétera, en los cuales pues claramente hay una correlación entre lo que piensas y lo que haces y lo que afectas, ¿no? Ahora bien, pues puede verse como algún tipo de performatividad. De la misma manera, yo creo que son dos caras de la misma moneda, tanto la performatividad de aquella persona que se construye en la virtualidad, como la influencer, como la persona que es anónima y que tira hate. Ambas están construyendo a partir de, claramente, mecanismos diferentes, una narrativa de lo que quieren que se vea, de lo que quieren que otros vean, ¿no? De hecho, hay unos autores que se llaman Gaber y Trem, que justamente hablan de esto que son los affordances en línea, que nos permiten, ¿no? Las affordances frente a nuestra construcción de la identidad. Ellos hablan de la editabilidad, algo que nos permite el ciberespacio es ¿cómo editarnos. Se llama? Evitabilidad. Sí, de editarnos a nosotros mismos.
em, en los cuales justamente pues yo si pongo un post y a alguien no le gustó o algo como que luego no me gustó, lo borro o lo edito para que diga otra cosa y entonces de alguna manera ya no queda rastro, bueno, eso es falso, como veremos a continuación, y pues eso apoya a construir mi narrativa de lo que quiero que vea la gente, ¿no? La performatividad. Por otro lado, otras tres características muy importantes de la virtualidad son la permanencia, porque hay un registro sí o sí, incluso si lo editas, queda un registro que no lo podemos encontrar tan fácilmente, es otra cosa. Exacto. Está la visibilidad, ya no es una cosa de yo le hablo a un público determinado, que ni siquiera como con las televisiones teníamos ese alcance, ¿no? Como si eras tú un espectador, podías ver a una persona, si eras tú la persona detrás de la pantalla, te veían miles, pero era una conexión en la cual tú nada más recibías como espectador, como espectadora, o solamente dabas como persona detrás de la televisión. Ahora más bien es una relación en la cual puedes, digo, es una actividad en la cual puedes relacionarte en cualquier momento con distintas personas al mismo tiempo de una manera casi que individual, porque estás respondiendo, por ejemplo, directamente a los comentarios de las personas en Facebook. Y entonces esto crea una visibilidad muchísimo más ampliada de tu persona, de la narrativa que construyes y pues de lo que haces en general. Había otra característica que se me acaba de ir justo ahorita, que mencionan, que son 4, la visibilidad, la permanencia y la editabilidad. Y no me acuerdo cuál otra, pero pues justamente, si los puedo redondear un poco, hablan de cómo es que podemos moldear y manipular nuestra identidad a través de la performatividad en línea, ¿no? Que esto, pues, no quita que siga siendo parte de ti, que esas relaciones que estás llevando con otros, con tu entorno, con tu espacio, incluso cómo te editas, terminan afectando en cómo eres y en, pues, justo las políticas de la identidad, de lo que haces, ¿no? De alguna manera también tenemos ahí algunas cuestiones con los avatars. Resulta que para complejizar un poco más de quiénes somos a través de la web, hoy podemos tener avatars. Hoy podemos construir una caricatura de nosotras mismas que puede ser una especie de representación o una imagen, digamos, como si fuera una muñeca o como tú lo elijas, que puede parecerse a ti, puede tener inteligencia artificial, puede no parecerse a ti, puede tener algunos elementos animalescos, fantásticos, robóticos, en fin, podemos editarnos y vivirnos incluso en transexualidades, mostrándonos como mujer, como hombre, como una mezcla de posibilidades en distintos sentidos y elegir nuestros vestuarios. Entonces yo lo veo muy común, por ejemplo, en mi hija y en mi hijo, cómo se cambian y un día pueden ser un perro, otro día puede ser una persona afrodescendiente, hombre, otro día puede ser una mujer coqueta y que trae armas, en fin, eso te lo permiten los videojuegos. Hay una serie de iteraciones y pareciera que es un descolocamiento de la rigidez con la que crecimos nosotras y nosotros en el siglo XX, que bueno, en mi caso yo nací en el siglo XX, creo que tú, Rinette, no, pero era una rigidez distinta respecto a tu identidad. Incluso justamente las normas sociales y heteropatriarcales se basan en esa rigidez, en que una mujer parezca lo suficientemente mujer y hay una serie de características de cómo te vistes, cómo te mueves, cómo actúas para mostrarte como una mujer y que a nadie le quede duda que eres una mujer. Para eso existen los roles tradicionales de género súper estereotipados, que entonces son las actividades, entre comillas, de las mujeres, y entonces hacer esos roles están conectados con la identidad de una mujer. Pero por otro lado, están también los roles de los hombres y también tienen una serie de cuadraturas en esta visión tradicional
heteronormativa, digamos, ¿no? Entre hombres y mujeres, y entonces sus actividades. Y en esa visión muy tradicional, pues no está permitido lo intermedio. Entonces lo intermedio es lo extraño, lo raro, lo diferente, lo excluido, lo que no cabe en la sociedad, y es lo que nadie quiere ser, porque lo que queremos ser es caber y ser aceptadas o aceptados, embonar en la sociedad. Todo eso en este momento que vamos del siglo XXI, pues se está rompiendo, y la generación alfa y la generación beta, los alfa, primeros nativos digitales, y la beta, primeros nativos en inteligencia artificial, pues no sé qué tanto les importa eso, y hablan entonces de un cruce de identidades y de identificaciones sexuales distintas, que yo creo que están moldeando un nuevo universo de cómo será la forma en que ellos o ellas finalmente terminen floreciendo como generación, porque son generaciones que ahorita tienen 15 años, 13, o que están naciendo bebés. Entonces, ¿qué opinas de eso? Em, uf, Son me la muchas pones. cosas. Sí, muchas cosas Sí. que pensar, pero Ujú. son cosas que precisamente tenemos que estar pensando una vez. Oye, ¿y por qué parece que todas estos constreñimientos que las personas que no gozábamos de avatares, de perfiles en línea, no, nos afectan, ¿no? Y a estas personas nativas no les afectan? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mi idea principal o mi acercamiento es que más que haya que ver con la materialidad, que claro que juega un papel importante y más cuando pues naces con ciertos genitales, eh, lo que te permite el desconectarte de alguna manera, el estar online, eh, es poder hablar con otras personas que piensan y que sienten muy similar a ti y que no te están juzgando, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces pasa cuando no estamos en entornos digitales. Nos acoplamos sí o sí a nuestra realidad inmediata, que es pues lo que esperan mis papás, o mis amistades, el trabajo o la sociedad en general, que yo veo y que yo percibo y que pues de alguna manera me incitan a pensar, claro, eso es lo deseable, eso es lo que debería estar haciendo y lo que debería hacer, ¿no? En este caso, pues justamente roles de género. Por ser mujer, tengo que sí o sí tener mucho cuidado de mi apariencia física, porque pues si no, parece que o bueno, desde sesgos, no quiero que piensen que yo pienso esto, pero desde sesgos que o soy marimacha, o quizás no estoy conforme con mi género y justamente empiezo a ser excluida. Empiezan a hacer las etiquetas, ¿no? A las personas por Sí, ser diferentes o no embonar. precisamente. Ujú. Sí, Y lo que así nos es. permiten estas digitalidades es conectar con otras personas que no reafirman estas actitudes con las cuales no embonamos, sino nos dicen, no, si hay un espacio para ti, Ujú. si hay una comunidad que te entiende, que está de acuerdo contigo, que hace muchísimo más fácil explorar identidades fuera de los roles de género. ¡Ay, qué hermoso está! Sí. Pero fuera ¿Quieres salir en incluso el de, programa? qué bueno, es En que es este una estrella podcast. en sí misma. Sí. Bueno, Chanti. perdón, Sí. Te que distrae. sí, es que está muy bonito. Es bonito, bonita, bonito. Bonita. Hablando de identidades, es Chanti. Les presento a Chanti Chocolate Warrior. Me encanta su nombre. Ese es su nombre, sí. Es una guerrera. Casi se moría cuando llegó a casa. Nos Eres la una dieron guerrera, Chanti. moribunda, literal fría. Y luchó muchísimo y se salvó. Sí. Bien hecho, Chanti. Si eres una Sí. guerrera. Sí. Pero sí, y por ejemplo, claramente creo que hay limitaciones sobre diferentes performatividades, ¿no? Por ejemplo, si Sí. pensamos en, bueno, hoy voy a ser un perro, o hoy voy a Sí. ser de afrodescendiente o europea. Sí. Yo creo que pues claramente podemos intuir algunas de las relaciones, algunas de las actitudes a través de lo que vemos justamente en medios, en redes sociales, en la televisión, pero y nos permite saber qué queremos hacer, pero pues de ahí a decir, por ejemplo,
que yo soy una persona afrodescendiente porque me identifico con la cultura, porque entiendo perfectamente los problemas, que claramente pues no he vivido de la misma manera que esas Claro. personas, es un poco peligroso también, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, no, y también hay, en ese sentido, creo que también los avatars disponibles distan mucho de representar, pues, toda la gama, digamos, étnica que tenemos a nivel mundial. La identidad no es algo fijo, la identidad es algo que cambia continuamente y hoy más que nunca la identidad digital está en constante desarrollo. Así es que, pues la invitación y la reflexión hoy, Rinet, creo que sería justamente a que pensemos quiénes somos, cómo actuamos y de qué manera nos vivimos en las redes. Y si estamos recibiendo o no el tipo de feedback de la comunidad a la que pertenecemos. Si no ese es el feedback que tú necesitas, entonces muévete a otras comunidades digitales. Hay formas de iterar y de transformar, digamos, los entornos y las comunidades digitales en las que te encuentras. Así es que, pues de esta manera vamos a concluir el día de hoy con Futuro My Love. Muchísimas gracias, Rinet. Me encantó que estuvieras aquí con nosotros. Tuvimos una pequeña falla técnica, ya casi no se puede ver tu imagen, pero podemos escucharte Sí. seguramente, así es que te escuchamos. Ay, muchísimas gracias y una disculpa por lo de la cámara. Yo creo que la tecnología sintió que estábamos hablando mal de Sí, ella. O bueno, que ya estábamos hablando de ella sé. y le dio pena, no sé. Este, Eso pero pasa, sí, que también la tecnología todavía, bueno, y los humanos a veces no tenemos palabra de honor, pues entonces la tecnología menos. sí, no, pero sí, pues justo retomando toda tu reflexión, todas tus palabras, yo estoy muy de acuerdo. La identidad no es algo, y o que invito a que reflexionemos, que quizás haya personas que sí piensan que es algo muy fijo y estable. Y no, yo sí soy la misma persona, ¿no? Y yo creo que no, que justamente estamos cambiando todo el tiempo desde cómo nos mostramos físicamente, cómo nos vestimos, cómo nos hablamos, cómo nos mostramos a los demás Así es. a lo largo pues, del tiempo, de nuestra estancia en este mundo. Sí, Y creo que los espacios virtuales son una forma en la que empezamos a entender mejor cómo es que esto nos sucede, ¿no? Cómo es que no tenemos que estar casados siempre con una misma idea para seguir siendo la misma, porque si no me falto a mí mismo el respeto, ¿no? O así es. así a mi coherencia. Pero pues sí, yo creo que esa es una invitación excelente y estoy básicamente de acuerdo con todo lo que dices. Ojalá podamos hablar más después de esto pues no sé, que los espectadores puedan comentarnos también sus propias ideas, ¿no? Que nos digan Exacto. ellos cómo se viven, cómo se piensan en relación a la Así es. tecnología y su vida. Y la identidad, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Rinet. Gracias a quienes lograron llegar hasta aquí en este episodio. Seguiremos compartiendo información valiosa, nuevas formas de pensar, de vivirnos a través de las cosas que están ya en nuestro presente, pero que están diseñando y construyendo nuestro futuro, porque el futuro todavía no está aquí y cada una y cada uno de nosotros podemos incidir para que sea de la mejor manera para todas y todos los humanos. Nos vemos en una siguiente emisión. Muchas gracias.